Libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el verso 20 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 11, verso 17 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor con que nos amas. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas. Sea reprendida toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y toda perturbación del corazón y de la mente sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomes tú el control de todas las cosas en esta noche, Señor. Tu gracia nos inunde, nos envuelva y haya voz de Dios y no de hombre, Señor, en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, esté operando, abriendo la ventana de los cielos y derramando de tu rica bendición sobre de tu pueblo. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Romanos capítulo 11, verso 20, 17 en adelante, donde el apóstol Pablo habla justamente de Israel, cómo es que Israel era la viña, el pueblo escogido del Señor, cómo es que Israel era el olivo con una buena raíz, y la Biblia dice que el Señor desgajó a los olivos y que nosotros, los gentiles, éramos un olivo silvestre, y cómo es que nosotros hemos sido injertados en el buen olivo para tomar la rica savia que produce él. Y la Biblia dice, hermano, que las ramas fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados. Y el apóstol Pablo explica por qué fueron las ramas desgajadas cuando Israel era el pueblo escogido de Dios, que tenía la ley, que tenía los mandamientos, que tenía los ritos de la ley. Sin embargo, la Biblia dice que él fue desgajado y que nosotros hemos sido, dice, injertados, colocados en el lugar de ellos. Y él explica por qué. Porque, hermano, él habla, hermano, que por su incredulidad fueron sacados de ese lugar, la incredulidad. ¿Y cómo es que nosotros, por medio de la fe, por la fe, fuimos injertados en el lugar de ellos? Entonces, nosotros miramos el valor que tiene la fe, porque si nosotros no hubiésemos tenido fe, no hubiéramos sido injertados en la buena oliva. Sin embargo, nosotros miramos que la fe que nosotros hemos recibido, hermano, es un don del Señor. Por tanto, cuando alguien nos habló, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Dios metió dentro de nuestro corazón esta fe para que nosotros creamos a todo lo que Dios dice. Y por medio de esta fe que Dios metió dentro de nosotros, entonces Dios nos injertó. Cuando habla del Señor, dice, a los suyos vino, aquellos que eran los guardianes de la ley, los celosos de la ley. Cuando vino a los suyos, en lugar de recibirlo, dice que le faltó fe para creer lo que Dios decía. Entonces, siendo ellos el olivo, el verdadero olivo, dice que fueron desgajados, gajos le fueron cortados, fueron arrancados, y el gentil
que no tenía nada que ver con la ley ni con los ritos de la ley, dice que fuimos nosotros injertados. Y ahí es a causa de algo que se llama fe, que Dios metió dentro de nosotros, que es un don del Señor, que está dentro de nosotros y que nosotros debemos de cuidar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no tenemos fe? ¿No ve que nosotros antes no podíamos agradar a Dios? En el hombre natural es imposible que el hombre natural agrade a Dios si todos sus pensamientos, sus obras, sus actitudes van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu ni las puede entender. Como no las percibe ni las puede entender, entonces él sigue su rumbo, sigue su camino como una bestia bruta. Pero lo que ha hecho Dios en nosotros fue meternos en nuestro corazón una fe. Nos fue dada, hermano, una fe preciosísima en el Señor. Entonces puso la fe dentro de nosotros y mediante esa fe nosotros fuimos injertados en lugar de Israel. Israel debería haber sido la esposa, la mujer del Cordero. Sin embargo, a causa de su incredulidad, la Biblia dice, hermano, que entramos nosotros. Dios nos injertó, nos metió justamente en un lugar, en la buena oliva, para que nosotros recibamos la savia, la fuerza, la fortaleza, para que nosotros recibamos el vigor, para que llevemos fruto, hermano, como si fuésemos nosotros mismos de la propia planta, siendo injertados. Gloria a Dios. Entonces, mire qué tremendo que es esto. Mire qué tremendo, hermano, lo que ocurrió con Israel. ¿Cómo es que fue desgajado? ¿Por qué fue desgajado? Porque le faltó fe. No tenía fe. Al no tener fe y a no creer a Dios lo que Él dice, entonces ¿qué hizo Dios? Lo sacó. ¿Y a quién colocó? Colocó justamente a los que son de la fe. Por eso nosotros hemos leído que ellos fueron desgajados para que, dice, nosotros seamos injertados, y bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero nosotros por la fe estamos de pie. Y luego dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, ¿por qué no le perdonó a las ramas naturales? ¿Qué es lo que le faltó? Fe. ¿Y qué ocurre si nosotros descuidamos la fe? Porque acá dice la Biblia, a ti tampoco te perdonará. Entonces Dios metió dentro de nosotros la fe y nosotros tenemos que tener un cuidado, hermano, en cuanto a lo que hemos recibido. Nosotros hemos estado leyendo en 2 de Corintios 13:5, donde el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Entonces hablamos de la necesidad de examinarnos. Si de la necesidad de mirarnos, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la fe del Señor, si realmente creemos a lo que Dios dice, o decimos que tenemos fe y hemos descuidado la fe, y a causa de descuidar la fe, hermano, nosotros en lugar de avanzar vamos retrocediendo, porque nosotros miramos la palabra de Dios y vemos que el apóstol habla de una fe que crezcan en la fe. Entonces la fe es, hermano, algo orgánico, algo vivo, algo que va creciendo, y la fe que está dentro de nosotros puede hacer dos cosas: o puede crecer y evolucionar, o puede involucionar y retroceder. ¿Qué ocurre si la fe retrocede? La Biblia dice, a ti tampoco te perdonará. Así que si por la fe nos injertó y por la fe nos puso en la buena olivo, y nosotros perdemos la fe, descuidamos la fe, nos volvemos para atrás, dice, a ti tampoco te perdonará. Es decir, lo va a desgajar y lo va a sacar del lugar donde lo puso. Por eso hablamos nosotros del examinarnos, del examinarlo, del mirar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Porque cuando ya están reprobados, entonces ya ha sido desgajado del olivo, entonces Cristo ya no está dentro del corazón. Cuando nosotros perdemos la fe, perdemos todo.
Es por medio de la fe que alcanzamos todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe, nosotros, hermanos, hemos creído que hemos sido perdonados. Por medio de la fe hemos creído que hemos sido justificados. Por medio de la fe creemos que somos una nueva creación. Por medio de la fe hemos recibido el Espíritu Santo. Por medio de la fe, y por medio de la fe, y por medio de la fe. Y todas las cosas, hermanos, nos hemos apoderado por medio de la fe. ¿Qué ocurre si perdemos la fe? ¿No ven que si perdemos la fe perdemos todo? No solo que perdemos todo, la Biblia dice será desgajado, es decir, ser cortado del lugar donde Dios lo puso, lo corta. Hermano, dicen, a ti tampoco te va a perdonar, porque si a Israel le faltó fe y no tuvo fe para mezclar, hermano, y creer a lo que Dios decía, dice, a ti tampoco te va a perdonar. Si a él lo desgajó, a nosotros también. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a lo que hemos recibido. No podemos estar nosotros jugando, hermano, al Evangelio. No, esto no es un juego, hermano. Esto es una vida lo que nosotros hemos recibido. No es, hermano, un concurso de disfraces donde nos disfrazamos de cristianos y luego seguimos una vida mundanal. Esta es una vida, la vida del cielo, la vida de Cristo, la cual metió dentro de nosotros Dios y nos metió la fe para que esa fe en nosotros vaya creciendo, crezca. Vamos hacia adelante, perfeccionándonos. Gloria a Dios. Por eso nosotros hablamos de examinarnos. Entonces cuando usted, hermano, se examina, usted tiene que darse cuenta que si está bien, si está mal, si cómo anda, y si lo que usted siente realmente es conforme a lo que dice Dios, o usted, hermano, no siente nada. Hermano, examinado, entonces usted se examina. Usted mire, un creyente, hermano, que su fe va creciendo, un creyente, hermano, que va creciendo espiritualmente, entonces es un creyente que está contento, quiere servir a Dios, quiere hacer la obra del Señor, siempre está dispuesto para toda cosa. Pero cuando usted no está dispuesto para nada y cuando menos quiere de las cosas del Señor y menos del Evangelio, usted tiene que pensar, algo me está pasando. Invitan para allá, no voy. Invitan para ese otro trabajo, no estoy. Invitan para otro lado, tampoco quiero ir. Entonces usted tiene que pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Es que yo no siento amor o deseo por las cosas espirituales. ¿Qué me está pasando? Gloria a Dios. Por eso hemos hablado la vez pasada de examinarnos a nosotros mismos si estamos en fe y probarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer si Jesucristo está en nosotros o no está. Porque una cosa es que digamos, sí, Jesús está en mí, y otra cosa es que lo esté. Son dos cosas diferentes. Como aquello que dice, no, Dios está conmigo. Sí, una cosa es que usted diga que Dios está con usted y otra cosa es que Dios en verdad esté con usted. Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos decirle, hermano, un montón de cosas. Otra cosa es que sea realidad lo que decimos. Entonces el valor que tiene la fe que nosotros hemos recibido no podemos descuidarla. Porque la fe que hemos recibido no es una fe que ya la recibimos y ahí queda muerta. No. La fe que hemos recibido es una fe, hermano, orgánica, es una fe que tiene vida. Una fe que tiene que ir en crecimiento. Nosotros miramos a Jesús hablando a los discípulos, hombres de poca fe. Miramos a los discípulos hablando con Jesús, aumentanos la fe. Miramos a Pablo hablando con la iglesia, crezca vuestra fe. Quiere decir que la fe que hemos recibido tenemos que prestar atención, examinarnos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está? ¿O no tiene fe ya en usted? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe en el Señor? ¿Cómo está mi servicio en el Señor? ¿Cómo está mi fe? Porque mi fe puede estar débil o puede estar fuerte. Nosotros miramos la palabra del Señor y dice, hermano, que ayudemos a los débiles en la fe. Cuando hablamos de examinarnos, nosotros tenemos que mirar y darnos cuenta cómo estamos en la fe. ¿Estamos debilitados o estamos fuertes? Entonces, al examinarnos, hacer un análisis de nosotros mismos, entonces nosotros sabemos si estamos enfermos o no. Que nuestra fe no sea una fe que está enferma. Y si nuestra fe está enferma, tenemos que reconocer que estamos faltos en la fe y que nosotros necesitamos ayuda. Porque no hay peor cosa que aquel que no quiera reconocer su condición. La persona que no quiere ver su real condición y se engaña a sí mismo. Yo soy rico, no me hace falta nada, lo tengo todo.
Sin embargo, Dios mira y dice, eres un pobre, un cuitado, un miserable. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Que de mí compre. ¿Con qué plata va a comprar? Vení y comprá sin plata. Vino y leche. Sin plata, ¿con qué va a comprar? Con su tiempo. Con el tiempo que le da hacia el Señor. Usted en esta noche viene a comprar gratis. Gratis, desde la boca del Señor, de la mano del Señor, viene a comprar pan, viene a comprar leche, viene a buscar gratis cosas espirituales. ¿Y qué es lo único que usted trae? Su tiempo para darle al Señor, para oír en esta noche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso dice, yo te amonesto. Por eso, mire, piensen en aquellos que no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para hacer un servicio al Señor. ¿Cómo es que está su fe? Usted, hermano, lo mira. Ellos se examinan y tienen que darse cuenta que no están bien. Tienen que decir la verdad, qué mal que estoy en el Señor, es verdad, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de servir al Señor, no tengo ganas. Entonces usted se examina y luego que se examina, entonces busca un remedio, porque hay un remedio. Por eso, qué terrible si perdemos la fe, porque es por medio de la fe que nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. Y si nosotros perdemos la fe, la Biblia dice, hermano, a ti tampoco te perdonará. No los perdonó a ellos que traían el mandamiento bajo el brazo y venían de la ley de Moisés, de la mano de Moisés. No los perdonó a ellos y los dejó. Y ustedes fueron metidos por la fe. Si pierden la fe, a ti tampoco te va a perdonar. Por eso dijimos, examinamos. Nosotros nos tenemos que examinar. ¿Cómo estoy en la fe en el Señor? ¿Cómo estoy? Porque la fe a nosotros nos lleva a hablar a otro de Cristo. La fe que está metida en nosotros nos lleva a comunicar a otro de Cristo, hermano, a predicarle a otro de Cristo. La fe que está metida en nosotros nos lleva a invitar a otro a la iglesia, invitar a otro para el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque es una fe viva, una fe, hermano, que no es una fe que va a morir con nosotros. No fue dada la fe de Abraham, la fe, hermano, que comunica. Por eso nosotros hablamos que cuando suene, hermano, la voz del Señor sobre las aguas, cada uno de aquellos que han creído van a abrir la boca y va a salir la palabra con tan potencia, como una voz de trueno que se va a penetrar en el corazón de que escucha, hermano, y va a caer delante del Señor, adorando a Dios y confesando su nombre. Por eso nosotros tenemos que mirar, hermano, la fe que tenemos. Si necesitamos ayuda, nosotros tenemos que buscar la ayuda del Señor. La Biblia habla de los débiles en la fe. Y la Biblia habla de aquellos que son fuertes, cómo los tienen que ayudar a los débiles en la fe. Y los débiles en la fe, cómo que tienen que buscar ayuda en aquellos que son fuertes. Porque si nosotros estamos débiles, tenemos que juntarnos con aquellos que están fuertes en la fe. ¿Para qué? Para que la fortaleza de ellos también siga sobre de nosotros. Porque si estamos débiles en la fe y nos juntamos con otros que están peores que nosotros, peor nos va a llevar. Más al fondo todavía. Por eso la necesidad de la examinación y del cuidado de la fe que nosotros hemos recibido es tremendo, hermano. Perder la fe, dice que es mejor no haber conocido a Dios que una vez que haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento del Señor, volver para atrás, salir del camino, salir de la fe. Es tremendo, rechazar voluntariamente, hermano, la fe que fue dada una vez a los santos, la cual dice que nosotros tenemos que combatir por ella. Combatir por la fe que fue dada una vez a los santos. Dios puso la fe en nosotros y nosotros tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla y tenemos, hermano, que procurar que la fe en nosotros crezca, que no sea una fe, hermano, que se quedó quietita, no, porque esta fe es una fe viva, es una fe que evoluciona, es una fe que avanza, una fe que crece en el corazón de aquellos que han creído en el nombre del Señor. Por eso los que son de fe se nutren de la palabra, se nutren de las alabanzas, se nutren en el servicio del Señor. Son los que van andando y llorando, pero vuelven gozosos trayendo la camilla.
Siempre hay una renovación de Dios en el corazón de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque justamente, hermano, aman al Señor y quieren hacer esa obra. Su fe no está enferma, está sana. Gloria a Dios. Por eso no pueden parar de hablar a otro de Cristo. No pueden parar de hablar del Señor. De ahí la necesidad, lo que dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos. Usted piense, no hace esto, no hace el otro, no hace aquello, no hace el otro, viene cada tanto a la iglesia. ¿Qué me está pasando? Usted misma tiene que darse cuenta, usted mismo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no tengo ganas de venir a la iglesia? Ya usted se tiene que dar cuenta qué es lo que ocurre con su fe, porque la fe que a Dios nos puso dentro de nosotros nos trae a la iglesia. Nos lleva a la iglesia, nos impulsa a buscar a Dios. La fe que metió en nosotros nos impulsa. Una fe viva es una fe que a nosotros no nos hace quedar quietos, nos mueve siempre. Pero si estamos muy quietos, no nos movemos, entonces nos tenemos que examinar. ¿Estoy en fe realmente? Estoy en fe, me acerco a la mesa del Señor y voy a tomar la cena del Señor. ¿Y cómo tomo? ¿Estoy seguro de quién soy? ¿Estoy seguro cuando tomo la cena del Señor? ¿O tengo duda? ¿O tengo temor? ¿O tengo miedo? Entonces se tiene que examinar. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Quiere decir que ellos podrían decir que estaban en la fe y ya no estaban más. Quiere decir que ellos podrían decir que estaban injertados en el buen olivo y ya habían sido desgajados. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó, hermano, a aquellas ramas naturales, porque no tenían fe y porque eran incrédulos, también a ti no te perdonará y te arrancará como a Él. Amén. Entonces el peligro que tenemos nosotros de negar la fe. Nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Dice: porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso dice: es mejor no haber conocido al Señor que una vez que le ha conocido, volverse atrás del santo mandamiento del Señor. Dios nos ha dado a nosotros la fe y nosotros tenemos que cuidarla y tenemos que, hermanos, cultivar la fe que hemos recibido. Por eso Dios nos ha dado día de culto. ¿Para qué nos dio día de culto el Señor? Justamente para que nos reunamos, para que nos nutramos de la palabra del Señor, para que nuestra fe se vaya nutriendo y cada vez sea más grande y cada vez sea más fuerte y vayamos creciendo en la fe en el Señor. Por eso nos dio los días de culto. Si al Señor le hubiera parecido bien que fuera un solo día de culto en el mes, nos hubiera dado un solo día de culto. Si le hubiera parecido bien 2 o 3 días en el mes, nos hubiera dado eso. Pero mire, a Dios le pareció, le agradó a Dios que tengamos en la semana 3 días de culto en este lugar. Si a Dios le agradó y Él sabe que acercarnos a la mesa va a ser para fortalecernos, ¿por qué no sentarnos a la mesa del Señor? Gloria a Dios. Porque el que sirve en la mesa es el Señor. ¿Y para qué sirve? Para que seamos nosotros fortalecidos en la fe y no estemos debilitados en la fe, sino que estemos firmes. Las situaciones van a venir y si nosotros no mantenemos la fe, ¿cómo va a poder, hermano, sortear y cómo va a poder saltar los obstáculos si no mantiene la fe? Por eso es que, hermano, Judas dice que contendáis ardientemente. Entonces nosotros tenemos que mirar, así que Dios puso la fe dentro de mi corazón, sí, y yo tengo que contender contra qué. No es que tengo que contender contra el hermano, contra mí mismo, contra mi propio pensamiento, mi pensamiento humano, mi actuar humano que me impide servir al Señor. Y yo tengo que ir en contra, ser valiente, muy valiente en contra de mí mismo para obedecer al Señor. Amén. Porque nosotros podemos obedecer al sentimiento, al pensamiento, a los designios de nuestro corazón, o podemos obedecer a la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos los que decidimos. Según lo que nosotros escojamos, nos va a llevar a crecer en la fe y a ser fuertes en la fe, o nos va a llevar a ser débiles en la fe, con el peligro, hermano, de ser desgajados del lugar donde el Señor nos ha puesto. ¿Cuántos hermanos han abandonado la fe
Y a causa de eso abandonaron, hermano, y fueron quitados del lugar donde habían sido plantados, justamente, hermano, por el descuido de la fe, descuido que a nosotros no nos tiene que pasar. Nosotros por eso tenemos que ser diligentes en las cosas que son del Señor, hermano, y no ser negligentes, porque la negligencia nos va a llevar a la pérdida de la fe, pero la diligencia al afirmarnos en la fe del Señor. Entonces, mire lo que dice la Biblia de aquellos que no proveen para su casa. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo y en su casa están, hermanos, pasando necesidad, pasando hambre y no quiere trabajar y está muy panchito, dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda, el que no quiera trabajar, no coma. Entonces nos manda a nosotros a hacer un trabajo, a hacer una labor. Porque la Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda. Dice, y el que no provee para lo suyo, ha negado la fe. ¿Dónde está la fe que usted dice que tiene? En lo que Dios dice, no quiere trabajar. Y Dios dice, hermano, que debe de trabajar. ¿Dónde está su fe? Entonces dice que ha negado su fe. Y no solo eso, dice que es peor que un infiel, que alguien que nunca creyó en el Señor es mejor que aquel que dice que tiene fe, hermano, y no obedece a lo que Dios, el Señor, manda. Por eso dijimos, por más que yo diga, yo tengo fe, lo que va a gritar más fuerte va a ser las obras que yo haga que mi boca. Porque lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos. Por eso es mejor no decir mucho y hacer más. Entonces, si que usted diga y haciendo, su obra habla por usted. Entonces, qué terrible es negar la fe. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor, dice, que un incrédulo. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos, la condición que tenemos y ver la necesidad que tenemos, si estamos débiles en la fe, justamente de ser fortalecidos. Y la única manera de ser fortalecidos es justamente unirnos con aquellos que son de la fe. Unirnos con aquellos hermanos que quieren buscar al Señor. Yo, hermano, tengo anhelo y deseo de buscar al Señor. ¿Con quién me voy a unir? Con aquellos hermanos que andan, hermano, todo el día mirando televisión, aquellos que vienen cada tanto al culto. ¿Con ellos me voy a juntar o me voy a alegrar con los que dicen a la casa del Señor iremos? Nos tenemos que alegrar con los que dicen a la casa del Señor iremos. Juntámonos con ellos, leemos la palabra, cantamos salmos, cantamos cánticos espirituales. Entonces después venimos juntos a la casa del Señor a alabar el nombre del Señor. Entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Pero si nos juntamos con aquellos que cada tanto vienen a la iglesia, usted también va a tomar la maña, la mala costumbre de dejar de congregarse. Porque eso es una mala costumbre. Es como el llegar tarde, ¿vio? Algunos tienen esa mala costumbre. ¿Qué hora es? El culto empieza a las 7. ¿Qué hora es? Las 7, vamos a la iglesia. Las 7 no es la hora de salir para la iglesia, las 7 es la hora de estar en la iglesia. Es la hora ya de estar. Entonces usted calcula, hace un cálculo, ¿cuánto me lleva llegar a la iglesia? Me lleva media hora. ¿Y cuánto me lleva vestirme? Me lleva media hora más. Quiere decir que necesito una hora. ¿Y cuánto? Entonces usted hace cálculo. ¿Para qué? Para que cuando sea la hora usted esté en la iglesia. Hay personas y hay hermanos que pueden venir temprano. No es que trabajan, no es que están haciendo otra cosa. Pueden venir temprano, pero ¿sabe qué? Serán mal acostumbrados a venir a un horario siempre tarde, que ya temprano no quieren salir. Tan temprano vas a salir, hasta ahora vamos a salir, y era hora que deberían de salir para estar a las 7. El culto a Dios empieza a las 7 en este lugar, sábado y domingo. Amén. Entonces no es las 7 la hora de salir, es las 7 la hora de estar en la presencia del Señor para empezar la reunión. Amén. Quiere decir que si nosotros queremos ser fortalecidos en la fe, nos tenemos que juntar con aquellos que quieren servir al Señor.
Porque si usted se junta con aquellos que vienen siempre tarde, usted también va a ser colaborador y va a ser colaboradora de aquellos que vienen tarde y va a llegar siempre tarde igual que todos los demás. Pero si usted quiere, hermano, ser un buen servidor del Señor, un buen diácono, una buena diaconisa, se tiene que juntar con aquellos que quieren servir al Señor y presentarse siempre delante de Él. Entonces usted va a aprender de ellos y juntamente con ellos va a decir: a la casa del Señor iremos, vamos a la casa de Dios. Pero si se junta con nosotros, hasta acá es capaz de decirle: no vayas hoy al culto, quédate que tomamos unos mates. No, hoy no vaya, hace mucho frío, sentate, vení, tomemos unos mates. Entonces, ¿para qué se va a juntar con eso? No. Júntese con aquellos que si hace frío vienen al culto, si hace calor vienen al culto, si llueve vienen al culto, si hay tormenta, hermano, con rayos vienen al culto. Con eso júntese. Los que son de la fe, los que aman a Dios sobre todas las cosas y quieran servirle, con eso júntense. Entonces usted va a crecer, hermano, fuerte en la fe y su debilidad va a pasar. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Números, capítulo 13, versos 30 y 31, dice así, escuche bien. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, porque está hablando de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, fueron los 12, miraron, espiaron y volvieron trayendo el informe. Entonces dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque más fuerte es que nosotros. Miren, 12 espías salieron, a ver, y 2 trajeron un informe, hermano, según lo que ellos vieron, y 10 trajeron un informe, hermano, según la visión que ellos tuvieron. 2 tenían la visión mediante la fe en Dios. Quiere decir que la fe a nosotros nos da un cambio de visión, hermano, porque en lo natural hay cosas que nosotros no lo vamos a poder alcanzar nunca. Y usted se mira como hombre natural y va a decir, yo nunca voy a lograr aquello, y nunca voy a lograr lo otro, y nunca voy a lograr ser así, y nunca, es verdad, usted como mujer y como hombre nunca lo va a lograr. Pero Dios nos ha dado algo sobrenatural que se llama fe. Gloria a Dios. Y que mediante la fe, las cosas que son imposibles para los hombres naturales, nosotros que hemos creído lo podemos lograr, lo podemos alcanzar. Gloria a Dios, aleluya. Dios metió la fe dentro de nosotros para que lo logremos. Si no tuviésemos fe, podemos decir, yo nunca voy a cambiar. Pero ¿tiene fe? Sí. Entonces la fe va a producir un cambio y una victoria en las cosas que a usted le parece que no. Entonces nosotros miramos, los 10 cómo miraron la tierra prometida a los 10. Miraron sin fe, miraron que era tierra de gigantes, miraron que tragaba a los moradores, miraron que eran ciudad amurallada. Pero miramos cómo miraron los 2 que tenían fe. Ellos dijeron, subamos, poseámosla, más podemos nosotros que ellos. Entonces mire el valor que tiene de juntarse con aquellos que son de fe. Porque si usted se junta con los que son de fe, entonces ellos le van a infundir fe a usted. Le van a infundir, lo van a ayudar, lo van a alentar. Pero si se junta con aquellos que se pasan mirando televisión mundana, aquellos que se pasan, hermanos, sin siquiera orar a la mañana antes de pensar el día para presentarlo delante del Señor, que ni siquiera oran para comer, para tomar algo, no oran, están olvidando de Dios. Entonces, ¿a dónde va a ir usted? Va a ir justamente al mismo lugar que ellos, a la pérdida de la fe. Pero nosotros no somos llamados para perder la fe, somos llamados para que crezcamos en fe, hasta alcanzar la medida de la estatura, hermano, del Señor. Dios. Para eso somos llamados. Amén. Por eso la necesidad de estar atentos. ¿Por qué viene esta palabra? Justamente para que nosotros no nos desviemos, para que de repente nos examinemos a nosotros mismos y veamos, es verdad, yo estoy mal, no me siento bien, es verdad, no tengo ganas de venir al culto, no tengo ganas de servir, algo está pasando a mí. Entonces usted empieza a buscar el remedio, empieza a buscar la manera, la forma. Yo no quiero estar así, no quiero tener estos pensamientos, yo quiero servir a Dios. Entonces usted empieza a buscar aquello, hermanos, que buscan al Señor y que se alegran con Dios. Entonces empieza a crecer.
Si se junta con los ladrones va a salir ladrón. Si se junta con los drogadictos va a salir drogadicto. Pero si se junta con los temerosos del Señor va a salir un hombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Si nos juntamos con los que son de fe, vamos a ser fortalecidos en la fe y vamos a crecer. No vamos a decir como esto, son muy poderosos, no podemos subir contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros, sino que vamos a decir como lo dijeron hermanos los que eran de la fe, subamos luego, tomemos posesión, porque más podemos nosotros que ellos. Dios está con nosotros. Amén. Dios. Aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 12, dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? A los que son de fe. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. La fe y la paciencia heredan. Y lo demás, los que no guardan la fe, son desheredados. No tendrán heredad, no tendrán herencia, serán cortados, desgajados, sacados. No le perdonará el Señor, hermano, a los que han perdido la fe, porque tendrán que ser desgajados del lugar donde Él lo puso. Y Dios nos llamó no para que seamos desgajados, sino para que estemos firmes en la fe. Para que digamos juntamente con el apóstol, porque nosotros no somos de los que retroceden. Gloria a Dios. No somos de los que se vuelven atrás, sino de los que guardan la fe y están firmes sirviendo al Señor. De aquellos que heredan la promesa del Señor. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, dice lo siguiente. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que las tribulaciones vendrán, y no pocas, muchas tribulaciones, pero es necesario que permanezcamos en la fe del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que guardemos la fe, como dice el apóstol, llegando al final de su carrera, he guardado la fe. Que la fe que ha sido dada una vez a los santos, nosotros por ella contendamos eficazmente para que nuestra fe no involucione, no retroceda, sino que avance y crezcamos en el Señor. Amén, hermanos. ¿Estaremos cuidando nuestra fe? Dios nos la dio y por medio de ella la salvación. Oramos todos juntos delante del Señor.